Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios. Muy buenos días les dé Dios a toda nuestra querida audiencia, a los cibernautas, a aquellas personas que visitan nuestro canal. Dios les bendiga bastante, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, mi querido cibernauta. Bueno, pues sin más preámbulos, sin más ni más, en este momento empezamos el programa de los domingos de las 7:30 de la mañana, Busca a Cristo. Y el tema, pues ya estuvo anunciado previamente, el bautismo de los adultos, por supuesto. Posiblemente tengamos una segunda parte, porque ahora veo única y exclusivamente lo que dice la Biblia y algunas experiencias, pero me gustaría manejar o ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que dice la Biblia Católica, y bueno, pues hacemos una invitación a alguien que nos venga a compartir alguna opinión respecto del bautismo ahora de los niños. Bueno, pues empezamos pues con ese tema, el bautismo de los adultos. Mire, en principio le quiero compartir a todos ustedes, les quiero compartir algo que escuché el domingo por la noche en un canal de aquí de la ciudad. Escuché a un clérigo que disertaba que pues solamente hablaba retórica, o sea, pura retórica, y hablaba de escatología. Y digo retórica porque no sustentaba su dicho. Y no puedo hablar más ni quiero comentar más bajo mi estricta responsabilidad. Pero que no se nos olvide, mi querida audiencia, mi queridos cibernautas, la misma Biblia Católica nos dice que ese libro es una alianza, es la escritura de una alianza entre Jehová Dios, o Yahweh, o Dios, y los hombres. Entonces ese documento no lo podemos dejar de lado, para nada. En fin, a propósito de sacerdotes y del tema del bautismo, platicando también con un sacerdote, y si se requiere podemos dar nombres y apellidos, y me pregunta, dice, oye, ¿tú estás bautizado en la Iglesia Católica? Y yo, pues en una forma así, igual que él me pregunta, le contesto, pues mire, realmente no me acuerdo. Dice, no, pues tienes razón, pues te han de haber bautizado muy pequeño, quizá de recién nacido. Sí, le digo, seguramente, porque yo no me acuerdo. Pero tus padres y tus padrinos sí se acuerdan. Perfecto, le digo, bueno, nada más que yo le hago otra pregunta. ¿Me puedo casar? ¿Puedo recibir otro sacramento por medio de mis padres y mis padrinos? Dice, no. Y un segundo sacerdote me dice, la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Y si la persona no da su consentimiento, no accede, no acepta, entonces el sacramento no vale. Eso a mí me dijeron. En fin, vamos al tema que es el bautismo de los adultos. Muy bien. Pero la Biblia que yo manejo, que es precisamente la católica, ¿qué nos dice a este respecto, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, mi querido cibernauta? ¿Qué nos dice? ¿Quién permitió o quién dio la orden para bautizar? Bueno, pues vayamos a las Sagradas Escrituras a ver qué nos dice. Y vamos primeramente a San Mateo capítulo 28, versículos del 16, vamos a ver, del 18 y 19. Pero podemos leer desde el 16. Dice, por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Bueno, Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí si nos fijamos nosotros, aquí hay una indicación, aquí hay una orden. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean bautizados o sean mis discípulos y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús, nosotros como cristianos, independientemente de los demás, porque hay gente que se bautiza en otras cosas, pero nosotros los cristianos debemos seguir las ordenanzas de Cristo. Por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Bueno, pues esa es la indicación, esa es la orden de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, fíjese bien, la palabra bautismo significa en el original griego hundir, meterse, o sea, hundirse, sumergirse. Y a propósito de esto, bueno, yo insisto que necesitamos utilizar la Biblia los cristianos. Cada quien determinará si la usa o no la usa, pero los cristianos debiéramos de utilizarla porque es el documento donde sustenta Yahvé o Jehová Dios o Dios, la alianza, el convenio, el pacto que hay con nosotros los humanos. Tengo aquí un comentario de un obispo, de un sacerdote, y mire lo que dice esta persona, Juan Straumbinger, bueno, ojalá que lo pronuncie bien. Dice él, es un sacerdote, no pude saber el origen, pero es un sacerdote, Straumbinger, Juan, se refiere al bautismo de los primeros cristianos, los cuales se bautizaban sumergiéndose completamente en el agua. Así como Cristo fue sepultado en la muerte, nosotros somos sepultados en el agua del bautismo. Eso es lo que dice este sacerdote. Bien, continuamos hablando precisamente del bautismo de los adultos. Ahora, esta persona, este sacerdote, creo que tiene sustento, tiene bases para explicar tal cosa. Vayamos a la Biblia. En San Mateo, precisamente, yo creo que él se sustentó para expresar esto. En lo que dice San Mateo, vamos a ver, San Mateo capítulo 3, del 13 al 15. San Mateo 3, del 13 al 15. Por entonces Jesús recibe el bautismo de Juan. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, pues ¿cómo es posible que tú vengas a que yo te bautice? Yo quiero, mejor debía de ser que yo te bautizara. Pero dice, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Está clarísimo. San Mateo capítulo 3, versículo 14. Jesús le respondió, fíjese en esta parte. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. Punto. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. De este modo cumpliremos como debe hacerse. Yo creo que por eso este sacerdote se expresaba de esa manera, que hay que sumergirse, que hay que hundirse en el agua y luego para que se realice el bautismo. Tenemos otro texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles referente al bautismo del apóstol Pablo. Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando su nombre, por supuesto, de Jesús. Ahí habla el apóstol, no es el apóstol, sino que habla Ananías, quien habló Dios con él para que atendiera al apóstol Pablo. Entonces, vea lo que le dice, pues, Ananías, y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, y fíjese bien, esto es lo interesante, lava tus pecados, invocando
su nombre, o sea, el nombre de Jesús. Bueno, entonces, pues ahí concluimos que es un lavamiento de pecados y perdón de los mismos. Correcto. Luego, ¿por qué pues los niños no deben, fíjese bien, no deben ser bautizados y menos por inmersión como se acostumbra? A ver, vamos a ver este detalle. Bueno, pues usted lo puede comprobar. Muy sencillo, lo puede comprobar. ¿Por qué los niños no deben ser bautizados y menos por infusión? Más bien es la palabra, por infusión, como es costumbre que se haga. Primero, porque pues ya se dijo al principio por parte de los sacerdotes, ¿verdad? Si usted recuerda el comentario que hice, que fue una realidad, yo tengo los nombres y los apellidos de esas personas, bueno, al menos de uno, y lo que acabamos de escuchar de un sacerdote, Juan, así se llama, Juan, más que se me fue el nombre, el apellido, porque no es muy común. Bueno, entonces, principalmente por lo que acabamos de escuchar de los sacerdotes, de los religiosos, también porque, pues, el neófito no puede dar su consentimiento. Es un niño y usted lo puede corroborar, que no sabe en ese momento expresarse, no puede dar su consentimiento. Segundo, se supone que al recibir, fíjese bien, que el recién nacido carece de pecados. Se supone. Pero vamos a corroborar por qué suponemos. Vamos a comprobar esto. Tercero, la mejor prueba de que se acepta la ausencia de pecados en el infante es que no se celebra misa de requiem al niño fallecido y se le da sepultura en el área dedicada a los angelitos, coloquialmente hablando, ¿verdad? O sea, que no se sepultan junto con los fallecidos adultos, con los adultos. Bueno, esos son elementos que le doy para creer que el niño no necesita el bautismo. Por allá vamos a ver otro detalle. El Señor Jesús, precisamente, nos habla al respecto. Y esto nos da margen para nosotros creer que los niños no requieren el bautismo. Pero como comenté hace un momento, ¿verdad? Pues si hay alguien que quiera venir a platicar con nosotros sin disgustarnos, con elementos, con bases bíblicas, pues aquí le esperamos. Comuníquense con nosotros al teléfono 493-1146-708. Y platicamos, porque aquí lo interesante es pues conocer más. Miren lo que dice el Señor Jesús a este respecto de los niños. Por eso el tema se llamó el bautismo de los adultos. O se llama el bautismo de adultos. Vamos a San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Marcos. Vamos a ver San Marcos. San Marcos, capítulo 10. A ver, San Marcos, ¿dónde está San Marcos? San Marcos 10, 13 al 16. Mira lo que dice la palabra de Dios a este respecto. Dejen que los niños vengan a mí. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Y en el 15, aquí nos aclara muy bien: en verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entra en él. Bien, entonces, ¿a quién le pertenece en principio el reino de los cielos? Al niño. Al niño.
Y bueno, si nosotros leyésemos por ahí en las Sagradas Escrituras, en la misma Biblia católica, yo he encontrado que el niño es niño hasta, o sea, se considera sin pecados. Yo vi ahí, intuí y además intuyo, hasta la edad de 7 años. No recuerdo exactamente dónde lo localizamos, pero por allí, ojalá que la próxima vez se los pueda traer, porque alguien me ha preguntado, bueno, ¿y hasta qué edad el niño es niño? Bueno, yo me encontré esa información. Ojalá que en una próxima ocasión se las pueda yo otorgar. Pero bueno, hablando de los niños, pues, dice, dejad que los niños se acerquen de mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si no fueran ustedes como niños, no pueden heredar el reino de los cielos. Los niños son faltos de malicia. Y nosotros, cuidado. Y eso, pues, nos hace cometer pecado. Bueno, pues esos son elementos que da el Señor Jesús, y nosotros creer que los niños no necesitan el bautismo. Por consiguiente, el bautismo es necesario para ¿quiénes? Para los adultos. Para los adultos, y quizá indispensable para la salvación. Usted lo puede ver en San Marcos capítulo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted lo puede corroborar. Entonces, quienes necesitamos el bautismo somos los adultos. Los adultos. Y por inmersión. O sea, que nos sepulten en el agua. ¿Para qué? Para lavar los pecados. Y por supuesto, para el perdón de los mismos. Además, hay que creer en Jesucristo, que es quien nos perdona los pecados. Y precisamente para estar lavados, para estar limpios, para estar perdonados de pecados, para nombrar abogado a Cristo en favor nuestro, y que es quien nos puede liberar de ir al infierno, o sea, de ser condenados. Es indispensable, pues, el bautismo. Muy bien, mi querido amigo, mi querido radioescucha, pues ahí tiene usted algunos elementos para que sepa que los adultos somos los que necesitamos el bautismo, no así los niños, con estos elementos. Y bueno, pues a lo mejor hablamos un poco más de esto en una segunda etapa. Por lo pronto vamos a hacer una oración. Y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor, a ser fieles a tus mandamientos, para tener parte en tu reino que nos has prometido a toda la humanidad. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, guíanos para ser muy fieles a lo establecido en tu palabra, y no la dejemos de lado, porque ya se está viendo que mucha gente no le interesa la palabra de Dios, tu palabra, sino otras cosas. Guíanos, Espíritu Santo. Muy bien, pues ojalá, amén, perdón. Amén, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Muy bien, pues para la próxima semana posiblemente hablemos un poco más del bautismo. A ver si alguien acude con nosotros. Para ver la otra parte, por qué sí debe de bautizarse a los niños, y si no, nosotros vamos a investigarlo. También tengo en plan, quizá un tema, no quizá justamente, pero será en su momento, el sostenimiento de las iglesias. Ese sería el siguiente tema, ¿verdad? El sostenimiento de las iglesias. ¿Cómo dice la Biblia que se deben sostener las iglesias? Y por supuesto los que en ella trabajan. Entonces tenemos pendiente esos dos temas. ¿Por qué sí deben de bautizarse los niños, los infantes? Ojalá que alguien nos apoyara, pero si no, de lo contrario, yo voy a ir al Catecismo de la Iglesia Católica y al mismo, a la misma Biblia Católica que la que yo manejo. Y si no, pues vamos a hablar del sostenimiento de las iglesias.
Mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, pues este es el tema de hoy, el bautismo de los adultos y no así de los niños, hasta donde hemos encontrado información. Nos veremos pues la próxima semana, si Dios lo permite, hablando del sostenimiento de las iglesias, de los templos, y o bien en una segunda parte, el bautismo de los niños, por qué sí se deben bautizar los niños, que hasta donde lo acabamos de ver, no debieran de bautizarse los infantes. Mi querido amigo, mi querido cibernauta, que Dios me lo bendiga. Y vamos a seguir leyendo las Sagradas Escrituras y a conocer más de Jesús. Nos veremos la próxima si Dios quiere.